Muy buenos días, estamos hoy en la presentación del libro Vidas mediáticas entre lo masivo y lo individual del autor José Luis Fernández y estamos muy contentos, estamos profesores del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo del área de semiótica, el doctor Jorge Ortiz Lerux y el doctor Gerardo Toledo, que nos acompaña también el doctor José Luis Fernández. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y le voy a ceder la palabra al doctor Jorge Ortiz Lerux. Ok, muchísimas gracias, Adriana. Buen día a todos, a nuestro público que estará acompañándonos por aquí en esta presentación. Es para mí, la verdad, un honor estar con José Luis. No conocía su trabajo, pero leyendo la obra me pareció magnífica. Es un honor estar con Gerardo. Creo que es un comentarista muy importante en torno a estas temáticas que ha acompañado este entorno, este mundo digital, virtual, desde sus investigaciones de maestría y de doctorado. A mí me encantaría, o sea, que tuviéramos más tiempo, pero voy a tratar de hacer un comentario ágil. No tenemos el suficiente tiempo, estamos en la presentación de una feria del libro que se está realizando a nivel virtual y me parece súper interesante que el concepto de mediatización se ha retomado, digamos, un poco un concepto que tuvo mucho auge en los 80s, en los 90s, pero que observo que a inicios de este nuevo siglo fue desplazándose poco a poco. Se fueron desplazando algunas de las vertientes y algunos de los ejes que suponían el estudio propio de la mediatización. Me parece que los conceptos pues, del ciberespacio, virtualidad, entornos interactivos, fueron sustituyendo la amplitud que nos permitía un concepto tal y el hecho de ver la mediatización como un engarce entre comunicación y público y el espacio de lo social en su más amplio término, en su mejor forma de reconocerla con toda su complejidad, es una perspectiva histórica que refresca el debate en torno a este campo del mundo de lo digital y persistiendo el mundo de lo analógico, como lo hace ver muy claramente José Luis, y más en el enfoque y en la perspectiva que él nos está ofreciendo. Nos está ofreciendo una perspectiva semiótica, sociosemiótica, un poco que va con la semiosis de Verón, con la escuela de Tartú, con todas estas escuelas desde la semiótica que desde la perspectiva cultural y social han ofrecido campos muy importantes de investigación y desde algo que tú llamas, José Luis, una semiótica ecológica, que también me parece, entendiendo esto como todo un ecosistema, en donde tú estableces como estrategia como tres planos, ¿no? Un plano macro, un plano micro, un plano mezzo, entendiendo esas fuerzas centrífugas y centrípetas, es decir, la semiótica que sale de su campo y busca en otros campos disciplinarios explicaciones nuevas, y la semiótica que también se vuelca hacia sí misma, hacia adentro, hacia poner en crítica sus propios juicios, sus propios conceptos, y hacia una teoría de la complejidad que realmente lo que está haciendo es llevarnos a estos conceptos que me parecen también bien refrescantes, como la idea de un magma semiótico, como la idea de una especie, yo la veo como una especie de semiótica compuesta, incluso como una especie de rizomática, en cierto sentido, por todos los valores y por todos los elementos que tú involucras, que son muy extensos, que son muy vastos, pero que, vuelvo a repetir, que son muy sistemáticos, hay que decirlo, y que permiten poner nuevos elementos en la mesa sobre esta problemática de la comunicación en estos nuevos medios en los que estamos ya insertos. Me parece muy bien esta idea de que ese análisis tiene un para qué, va destinado a reconocer un conjunto de fenómenos, tanto los medios en sí mismos, como los discursos, como el diseño, la interfaz, el diseño del usuario, la interfaz, que es un elemento clave para nosotros como diseñadores, es fundamental, y entender todo el problema de la culturalidad y el problema tecnológico. Esos campos en los que se inserta, digamos, una especie de metodología semiótica compuesta a la que tú le apuestas y que vas aterrizando poco a poco, ¿no? Yo creo que vas aterrizando sobre todo en esta idea, por un lado, de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Y por otro lado, cómo los dispositivos tecnológicos operan a través de sistemas discursivos.
¿no? Que haya sistemas discursivos interactivos en el espacio virtual. Y además añades a toda esta investigación, obviamente, pues, ideas novedosas como la necesidad de entender frontera, movilidad, intersticios dentro de los sistemas discursivos. Yo tengo dos ideas que me quedan así en la mente leyendo tanto tu metodología, tus herramientas teóricas, como el aterrizaje que haces a través de las propuestas de audiencias de radio, de plataformas de radio. Me parece un aterrizaje pues bien interesante porque hay conceptos como musicalidad de la lectura, del texto, que me parecen bien sugerentes, pero me queda ahí una idea que a ver tú cómo la asimilas. Leyendo a Heidegger podemos recordar en el texto de la pregunta sobre la técnica, donde él habla de los dispositivos de la técnica como una disposición, ¿no? Y de la posibilidad de desocultamiento, de develación a través de la técnica, cuya manifestación sería, digamos, positiva, en tanto esos dispositivos no se conviertan en esencias, no se conviertan, dice él, en destinos. Una vez que los dispositivos se convierten en destinos, entonces aparece el peligro. ¿En qué medida tú crees que, por ejemplo, pensando así al vuelo, Facebook, Twitter, de pronto se convierten en sistemas discursivos muy petrificados, aún con sus amplitudes y con sus herramientas que adoptan con el paso del tiempo, que se vuelven esencialistas y que impiden que los sistemas discursivos lleven hacia otros territorios que observábamos en un inicio que eran muy loables y muy factibles en las redes? Pienso, por ejemplo, en el concepto de lo político, no lo político como la clase política, ni los partidos, ni las instituciones, sino la politicidad, que es un concepto que a mí me interesa mucho, en donde la politicidad es justamente las relaciones o los efectos de esos sistemas discursivos, ¿no? Las tensiones que se establecen entre los sujetos a través de una interfaz que está operando bajo sistemas discursivos. ¿Dónde quedan esos destinos petrificados? ¿Dónde queda la ideología y la política como parte de la mediatización, ya que en su momento nació con esos conceptos? ¿Cómo ves tú los conceptos de lo individual y lo social, la democracia y el autoritarismo en estos medios, la comunicación y la incomunicación? O sea, todos esos dilemas que nos llevan a pensar que a lo mejor estos dispositivos están haciendo ecos de realidades pues muy contradictorias, ¿no? En donde si en el espacio social, en el espacio del movimiento social, de la protesta, por ejemplo, hay ejemplos de mucha violencia y de mucha tensión, pues estos se manifiestan en las redes, se vuelcan ahí, se intensifican y vuelven hacia la calle de nuevo. Esos elementos me preocupan y me gustaría, y estoy seguro que tú nos puedes hacer comentarios al respecto, pues con todo el bagaje que nos estás proponiendo en tu libro, José Luis. Bueno, muy complejo tu comentario, te lo agradezco muchísimo. Para tratar de usar un tiempo limitado, no hay dudas que Heidegger o McLuhan están en el origen de todas las reflexiones, explícita o implícitamente, en todas las reflexiones sobre la materialidad mediática. Es decir, qué es lo que pasa diferente en un intercambio mediático respecto de, por ejemplo, un intercambio cara a cara. El libro propone dos caminos, me parece a mí, de enfoque de esa problemática, que el problema que tenemos, como vos bien describís, es la especie de diseminación problemática. Entonces, lo que investiguemos o lo que hagamos, aún como usuarios, estamos todo el tiempo en tensión entre cuestiones de diseño, de interfaz, estamos cómodos o incómodos en lo que nos propone la plataforma o la aplicación en la que estemos, y en el otro extremo el Big Data y sus algoritmos que parece que tienden a organizarnos parte de nuestra vida, tanto individual como social. Uno de los objetivos del libro es proponer un criterio de orden sobre ese campo tan complejo que permita conversaciones
que no sean conservadoras de ninguna manera, es decir, que no exijan parar la transformación, pero sí más ordenadas. Hay dos de las propuestas que, dejando de lado las discusiones teóricas que hay en el libro, todo, pero me parece que hay dos propuestas conceptuales, para decirlo sencillamente, lo voy a decir muy sencillamente, para enfocar a todas esas problemáticas y buenas parte de tus inquietudes y comentarios y desafíos, que son, uno, no estamos en red, estamos en plataformas en las que participamos de distintas maneras en sistemas de intercambio discursivo. Es decir, si uno quiere entender a nivel económico, histórico, político, ideológico, lo que pasa en Facebook, lo que pasa en Twitter, lo que pasa en TikTok, tiene que entender los sistemas de intercambio discursivo que se ponen en juego, que en todas estas plataformas hay gran variedad. En ese sentido, yo discutiría esa idea de que en estas plataformas está pasando algo, sea conservador, revolucionario, democrático, antidemocrático, individualista, masificador, todo eso está ahí. Pero mi propuesta es que para entender lo que está pasando es entender el sistema de intercambio discursivo que se está construyendo y del que uno participa muchas veces sin tener registro, como siempre ocurre con los sistemas. Ese es un aspecto que sería la cuestión material, qué estudiar o por lo menos qué acordar con las distintas disciplinas y actividades que se realizan en estas plataformas o aplicaciones. La otra es considerar a estas plataformas y aplicaciones como contextos sociales agregados. Así como hacemos un montón de actividad comunicacional de distinto tipo en nuestro hogar, en la universidad, en la oficina, en el club, en los bares o confiterías, en los almuerzos, cuando almorzamos con amigos, bueno, así como nos encontramos con este grupo a almorzar o a discutir tal tema en tal lugar, bueno, algo parecido pasa, nos encontramos en Twitter, en Zoom, en Facebook a discutir estos temas. A veces lo hacemos planificadamente y a veces no. Cuando íbamos a un bar a encontrarnos con unos amigos, en la mesa de al lado había un rival político, teórico, o un viejo amor, o un rival futbolístico, y entonces uno estaba concentrado en una conversación con su amigo, con su familia, con su pareja, con su vínculo primario ahí en el bar, y mientras tanto estaba atento a un montón de cosas que ocurrían, y no era lo mismo estar en un bar en esas circunstancias si uno estaba soltero y solo, que si estaba casado con hijos, que si estaba en un momento de aventura o si estaba en un momento de quietud. Digo, todas estas cosas forman parte de las posibilidades, que no están todas en todos lados, pero las distintas posibilidades y restricciones que nos dan estos contextos. Podemos hacer cosas en Facebook que no podemos hacer en Twitter, podemos hacer cosas en YouTube que no podemos hacer en TikTok, aunque aparentemente son plataformas que se parecen en el sentido de que promueven la audiovisualidad, por decir así, con esas cosas contradictorias que pasan, que YouTube, en un momento, que uno de mis objetos de estudios actuales, ya de hace bastante tiempo, y en el libro hay algunas ejemplificaciones, las plataformas de streaming musical, primero, no solo hacen streaming musical, ya hacen muchos productos de audio, y además, la plataforma de consumo de delivery musical más importante es YouTube. No Spotify, que tiende a crecer y posiblemente en el futuro sea hegemónica. Pero todavía la mayor parte de los intercambios musicales que se producen en plataformas en nuestra sociedad son en YouTube. Entonces, tenemos sistema de intercambios discursivos, mediáticos, contextos para distintos intercambios, pero difícilmente una plataforma se defina por un solo tipo de intercambio. Aún en el home banking, que son plataformas y aplicaciones de diversas actividades, es totalmente diferente nuestro intercambio
cuando nosotros necesitamos algo del banco que cuando el banco necesita algo de nosotros. Es decir, si yo quiero entender los intercambios discursivos en home banking, un tipo de plataforma, tengo que tener en cuenta el sistema de intercambio específico. No es lo mismo si voy a poner dinero que si voy a retirar dinero o a pedir un crédito, o si quieren darme un crédito. Entonces, en ese sentido, me parece, no quiero excederme en tiempo mucho más. Creo que este modo de ver esa materialidad de los sistemas de intercambio discursivo, que no es pura materialidad, hay géneros, estilos, hay propuestas de uso, contratos de lectura, contratos de respuesta, la complejidad del interaccionismo simbólico y esa oferta de nuevos contextos de la vida social, me parece que serviría para ver la utilidad del libro como uno de los aportes a las discusiones macro que planteas tú, Jorge. O sea, creo que en ese sentido el libro no se propone como una conclusión, sino como un escalón y un aporte, una silla más a una mesa donde debería haber otros jugadores, otras disciplinas y otras prácticas sociales sentadas. Muchas gracias, doctor José Luis. Le damos la palabra al doctor Gerardo Toledo. Muchas gracias. Voy a ser breve. Creo que el texto tiene, para decirlo de manera muy simple y breve, tres grandísimas cualidades en mi perspectiva. La primera es que de alguna manera desentraña este problema que ya tocaron en las intervenciones tanto Jorge como José Luis, que es esta tendencia, esta inercia heredada de otros estilos de investigación de las ciencias sociales o de la comunicación, que tiende a buscar por justificaciones que se pueden registrar históricamente, una especie de descenso de los ejes, de las facetas, de los conceptos más importantes. José Luis en este libro nos demuestra que hay que tener un ojito a eso, pero siempre una perspectiva amplia, porque la cosa no es tan sencilla ni tan directa en el proceso de las mediatizaciones. De hecho, lo comprueba cuando llegas al capítulo de las conclusiones, donde te dice, lo primero que te dice es, bueno, podrías haber leído esto al principio, creo que hubiera funcionado mejor en el texto. Y creo que tiene muchísima razón, ¿no? Porque ahí uno puede ir en retrospectiva fijando conceptos que me parece que son como axiológicos a lo largo de toda la obra. Esa es una cualidad muy grande que le veo al texto. No es un texto sencillo de leer, voy a ser sincero. Es un texto para gente con un nivel de conocimiento tanto en la comunicación como en la semiótica que te estimula a proceder ahí. La segunda gran cualidad que yo le veo es que plantea una situación que ha sido, ¿cómo podré decir esto? No rechazada, pero sí aproximada de manera a veces un tanto defectiva, ¿no? Me refiero a este intento de enlazar, por ejemplo, la discusión sobre la virtualidad, la digitalidad, toda esta transmedialidad, con un gran instrumento de análisis que te permita, por un lado, entender perfectamente la interrelación, la articulación, el traslape de sistemas discursivos que hay, sin perder por ello la centralidad que tiene en esto la experiencia propia, la experiencia del espectador, que además se hace múltiple, ¿no? en estos tiempos. Es decir, tenemos una identidad que está de alguna manera diferida, ampliada a través de los medios. Vivimos la experiencia de la realidad en forma multimedial, ¿no? Ese es un hecho actual que se potencia cuando uno empieza a intervenir en estos instrumentos de intercambio discursivo, como los denomina José Luis. La tercera gran cualidad es este acercamiento con mucha decisión, un enorme valor y una muy, muy apreciable claridad desde el punto de vista intelectual hacia lo intersticial, lo liminal, todas estas zonas que son difusas, que es donde quizá yo me sentí más identificado por el tipo de investigación que hago acerca de la liminalidad y la virtualidad. Entonces, me parece que el capítulo final, donde tú concentras
de alguna forma este aparato desglosadísimo, cada uno de tus capítulos es un avanzar, coincide en una demostración muy clara de que lo importante es este reconocimiento de los intercambios discursivos y la propuesta de método que tú tienes para sintetizar eso en una herramienta que sea efectivamente funcional, pero que no renuncia a las complejidades factuales y, por supuesto, menos aún renuncia a asumir la complejidad, ¿no? Tienes por ahí un aporte hacia una definición de la complejidad vista desde esta perspectiva que me parece muy, 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 muy sana, muy concreta, muy, yo diría espectacular. Finalmente, creo que un aporte también muy importante de esta obra es que a través de la manera como tú procedes normalmente en tus investigaciones, tienes como ese profesor innato que está ahí dentro, ¿no? Es una lectura muy acotada de lecturas referentes, sin que sea un juego de espejos, que a veces ocurre también, ¿no? Disciplinariamente. Me parece que uno puede leer también esta obra y darse cuenta la cantidad de producción que ha existido en el ámbito latinoamericano, por ejemplo, sobre la sociosemiótica, la semiohistoria y estos temas actuales que conectan, digamos, con la realidad actual, multimedial, transversal, ¿no? Multiversica, si se quiere. Y bueno, mira, he disfrutado mucho la lectura y te puedo decir que lo leí completitito. Bueno, te agradezco muchísimo realmente el comentario. Es verdad, lo sugiero al principio y a todos los que no considero especialistas siempre les digo que empiecen por el prólogo, así ven que gente importante le da valor, ¿no? Porque sé que es un trabajo, digamos, leer el libro. Después que lean la presentación porque se entiende de qué va el libro, qué pretende. Es una presentación, creo yo, que trato de que sea sencilla y que se entienda la problemática, lo que está en discusión, y que después vayan a la síntesis. Claro. Y que de los capítulos que en la síntesis se relacionan con algún tema o de trabajo o de preocupación, sea porque qué harán mis hijos en el teléfono, en el smartphone, o cómo hago para rediseñar de una manera o entenderme mejor con los clientes cuando tengo que rediseñar una interfaz y ese tipo de cosas, meterse en los capítulos que tengan que ver con esa temática, que creo que, por supuesto, se ve en primer lugar la amplitud bibliográfica y las discusiones, pero si uno se mete en un tema común entre el lector y el capítulo, va a ver que está mucho basado en la experiencia, tanto de el ejercicio de investigación como el ejercicio de interactuar con distintos jugadores del sistema de medios. De ahí me viene a mí, de esa experiencia, una de las ideas que vos no lo dijiste así, pero me parece que lo dejaste traslucir, como que te llegó, es que estamos acostumbrados a hablar de las nuevas mediatizaciones, o de los medios, todas las redes, como si fueran estados, como si hoy estamos en Facebook, Twitter se relaciona con la televisión, ¿no? Estados. Y para mí, el esfuerzo de los que nos dedicamos a esto es tratar de reconstruir que esto es un proceso donde buena parte es aprendizaje. Y están aprendiendo tanto las plataformas como los diseñadores, como los big dateros, como los investigadores, como los usuarios. Todos estamos aprendiendo y es muy posible que cosas, así como en investigación, vamos a incorporar nuevas prácticas, los usuarios se van a cansar muy posiblemente de mostrar su plato de comida, sus hijitos contra toda recomendación, esas cosas que nos resultan repetitivas, pero bueno, lo vamos haciendo, lo vamos descartando, lo van tomando otros eso, porque se van incorporando, es un mundo en crecimiento. Entonces el hecho de ver el mundo de las plataformas mediáticas como un mundo en proceso, no como un mundo de estados, fijo, creo que ya sería un salto epistemológico y político, volviendo a lo que comentaba Jorge, clave.
Sí, y además, digo, esa idea de proceso que implica, por supuesto, asumir la complejidad, ¿no? Es decir, estamos en una conexión nodal, una hiperconectividad, si tú quieres. Yo voy a aprovechar decir eso porque a veces detecto acá en estos pagos, en estos lares, un cierto optimismo muy permeado de tecnofilia, ¿no? Como si fuera todo igual y todo parejo, en realidad no es así, ¿no? Tenemos acceso, sí, porque estamos conectados nodalmente, y eso es lo que hace muy, muy creativo y muy benéfico entender que esta multiconectividad también en última instancia se refleja en lo que está pasando en la identidad y en cómo proyectamos la subjetividad, porque es un poquito, ese es el gran problema, por ejemplo, en el que se proyecta ahorita una articulación entre Big Data y Big Learning, sí, pero ¿qué pasa con el problema de la identidad? Porque estás tratando con actores y actants, como lo mencionas, en una parte muy importante ahí, que además tienen ya un know-how muy avanzado y no es gente que esté desconociendo las potencialidades. Por eso puedes encontrarte gente frente a una producción, vamos a decir, intelectual, creativa, sensible, muy rica. Por supuesto es posible encontrar una enorme cantidad de hiperproductividad que, bueno, quizá conste de gatitos tocando el piano, ¿no? O otro tipo de fenómenos. Y cada uno de estos fenómenos existe, repito, esa tendencia a acomodarlos en una especie de monolito, ¿no? Es aquella tensión por encontrar el paradigma. Eso no opera en este momento. No va a funcionar. No va a funcionar. Yo creo que lo que es seguro, más con las preocupaciones en las preocupaciones de intervención social, que la fallida primavera árabe mostró los límites del optimismo con el mayor de los respetos, ¿no? Del optimismo de Manuel Castells, como nuevas democracias a partir de nuevas mediatizaciones. Lo que sí creo que ese desfasaje entre significante y significado que para Lévi-Strauss permitía el juego de la cultura, porque al no haber ajuste entre expresión y contenido, no importa la formulación teórica, entre representamen y objeto, siempre hay diferencias, hay tensiones, siempre hay otra manera de mostrar, de decirlo. Eso es como una de las grandes matrices de transformación. En el nuevo ecosistema al que llamamos post-broadcasting, donde conviven plataformas y medios masivos, eso explota. Y eso es una de las razones de generación de incertidumbre, porque sentimos que los grandes ordenadores del mundo, a los cuales nos oponíamos, no ordenan el mundo. Les extraña un movimiento talibán a cada paso. Una pandemia a cada paso, un Brexit a cada paso, una votación, un resultado electoral sorprendente a cada paso. Es decir, creo que es muy importante reconocer que estamos en un escenario de complejidad para, a partir de eso, poder armar escenarios alternativos que nos permitan empezar a construir escenarios de mayor certidumbre que no sean conservadores, porque va a ser muy difícil pensar escenarios y liderazgos conservadores que duren. Conservadores lo que sea, ¿no? Una izquierda, incluyo una izquierda estable, que se planifique tomar el poder dentro de 40 años, digamos. Ese tipo de conservador en el sentido de tratar de repetir y mantener procesos, de amesetar. Creo que ese no es el camino y que es un camino que nos obliga a articular práctica, creatividad e investigación en un proceso convergente y progresivo. Muy bien, yo quisiera comentar finalmente, José Luis, también nos dejas muchas preguntas en torno a una experiencia concreta. Seguramente Adriana lo habrá observado y apreciado en el texto, esta idea del post-broadcasting. Nosotros, como un canal experimental de transmisión streaming que ni es canal universitario, ni es televisión pública, ni es televisión privada,
pero se coloca en el lugar intermedio entre todas esas posibilidades, justamente en nuestro proceso constructivo a 10 años de esta experiencia de nuestro proyecto de CIATV, se mueve en el aprendizaje a cada paso, continuamente, sobre todo pensando en qué es el usuario, que puede convertirse ya no en el usuario, sino en ese traslado de los términos de comunicativos, en donde ya es el emisor y es el principal depositario de la generación de contenidos, como nos está pasando en esta pandemia en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje, a la enseñanza, al aula horizontal, lo que queramos decir, y creo que estas ideas refrescan mucho ese proceso que estamos llevando. Todo el tiempo, a pesar de que hay una metodología implícita y muy explícita, todo el tiempo estamos imaginando el campo, como tú dices, en el que intervenimos desde el punto de vista de la investigación, de la docencia, y de nuestro caso como la difusión, porque es un proceso comunicativo, así es que creo que, no sé si habrá problema, yo te pregunto finalmente, tu texto, Vidas Mediáticas, a mí me encantaría compartirlo con la línea de espacio virtual urbano y con la línea de multimedia que tenemos en nuestra licenciatura, porque creo que da, si bien es duro y denso, da pautas para chavitos jóvenes que se están formando también como investigadores y que les interesa encontrar el origen de toda esta mediatización, ¿no? Entonces, si hay oportunidad, tú dinos, si no hay ningún problema, podemos compartir tu libro a nivel de línea, ¿no? Varias cosas te digo. Primero, para ese principio que podría ser didáctico, te recomiendo, salió la segunda edición de Plataformas Mediáticas, que es un libro pensado en su origen para diseñadores y para gente, tiene una parte muy divertida, de consejos a WhatsApp y a Facebook, ¿no? Sí, desde un librito. Después, por supuesto, cuenten conmigo para cualquier cosa que quieran que vea, y que los pueda ayudar, lo que ustedes quieran. Hay una cosa que para mí es importante, ¿no? Para ver, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un diseño de pantalla en grilla donde estamos, todos los que estamos participando, en un nivel equilibrado, por decir así. No es la única manera. Todo este intercambio sería diferente si solo estuviéramos los que tomamos la palabra, que es otra de las opciones. Si solo estuviera yo, que soy como limitado, y la tapa del libro, digamos, supongamos, ¿no? Una cosa más como de broadcasting, de centralización. Es decir, que las decisiones y los procesos de producción de sentido comienzan en la misma superficie de la interfaz que tratamos de comprender. No hay que postergar a la comprensión del contenido la toma de decisiones de diseño y de comunicación en plataformas. Entonces, eso a mí me parece que con esos elementos ya cambia la práctica y hablan el mismo idioma. Los que toman la palabra, ustedes, si están en el canal decidiendo quién toma la palabra, y el diseñador que les ofrece un sistema de grilla o de jerarquización. Entonces, eso para mí facilita que convivan, que no se pierda el efecto de mediatización porque va a venir alguien a hablar o porque se va a hablar un tema muy importante. Creo que la apuesta de todas las plataformas, y cuanto más juveniles son, más, está puesta en la interacción, en el juego, en que pasen cosas. El desafío es, ¿cómo haces para que pasen cosas todo el tiempo y haya un cierto nivel de profundidad? La única manera que se me ocurre a mí es conocer bien la entretela del intercambio y de la plataforma sobre la que estamos trabajando. Por ejemplo, y termino con esto, venimos dando clase virtual, mal llamada virtual para mí, porque para mí es una presencialidad en interfaz. Vos ves a la gente, yo lo veo a ustedes, si ponen una cara de desagrado voy a tratar de responder, o sea, no es que no existimos, estamos, es más, con muchos rasgos del cara a cara.
Las plataformas educativas fueron diseñadas por grandes diseñadores, seguramente, que con el apoyo de pedagogos, que dijeron, ¿qué cosas se hacen en una clase? Entonces, el Moodle, por ejemplo, cualquiera de esos, vos entrás y podés tener desde una reunión de discusión, de una reunión de consulta, de la presentación de video, de la presentación, todo lo que podés hacer en una clase que nunca vas a hacer todo, tenés eso. ¿Cómo está funcionando en la realidad? Por ejemplo, yo para subir, doy un seminario de posgrado, que somos pocos, entonces terminé hace poco de dar un seminario. Bueno, para subir un PDF o un PowerPoint a la plataforma, tengo que hacer 4 clics y etiquetar, porque no etiqueta solo la plataforma, pero exige, como tiene que estar todo, que esté etiquetado, que esté el título, que se entienda. Bien. Entonces, ¿cómo está funcionando nuestra cátedra, que es de grado y que son muchos docentes, muchos alumnos? En la plataforma tenemos la vida legal de la cátedra. Después tenemos la vida de teóricos, que interactúa Meet y YouTube. No estamos por la plataforma didáctica. Y cada práctico resuelve un cierto uso de cualquier plataforma, incluido mail. Los profesores más primitivos se la rebuscan con mail. Todos usamos grupos de WhatsApp para mantener la continuidad cuando se cae la red, entonces pasamos al teléfono. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que la práctica te obliga a estallar los diseños y que es muy difícil pensar, más allá de que no hay que dejar de intentarlo, pensar un diseño donde entre todo. El ejemplo de 2 radios online que muestro en el libro, que forman parte más o menos del mismo universo mediático, son absolutamente diferentes. Si tienen resultados diferentes o distintas interacciones con sus oyentes, va a comenzar esa interacción de ese nivel de diferentes manejos de la pantalla y las propuestas de interacción. Perdón si me extendí. Muy bien, pues muchísimas gracias, no se preocupe, doctor, muchísimas gracias. La verdad es que necesitaríamos todavía más tiempo y sería un muy buen pretexto para invitarlo después a tener otra charla. Eso sería increíble para nosotros. Una Por lo conferencia. pronto, sí. Por lo pronto, pues invitamos a la comunidad a buscar este libro, Vidas Mediáticas entre lo masivo y lo individual, muy importante, de la editorial La Crugia. Muchísimas gracias a los 3. Muchas gracias, Jorge, José Luis, Gerardo, Iván, que estuviste en los controles. Muchísimas gracias y nos vemos, espero que sea pronto.